Y como decíamos, pasamos ya al último análisis de la tarde y vamos con Joaquín Robles, con quien ya podemos conectar, analista de XTB. Joaquín, muy buenas, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Bueno, como has visto la sesión europea, nos hemos quedado con las ganas de ver un IBEX 35 cerrando en 9.400, pero bueno, no ha conseguido resistir esas ganancias del punto porcentual y bueno, se ha visto un poco más lastrado a la par de las caídas que hemos estado viendo en otros índices como el DAX, el FTSE, el K40, solo el Mittel y España han conseguido sostener esas ganancias en el día de hoy. ¿Cómo has estado viendo esta sesión? Bueno, la verdad que nos ha sorprendido, ¿no?, el buen comportamiento que ha tenido el IBEX 35, que acumula una revalorización desde el principio de año superior al 14%. Obviamente la sesión de hoy impulsada por el sector bancario, con Santander y BBVA subiendo más de un 3% respectivamente. Lo que tenemos es, bueno, unos malos datos de inflación, sobre todo aquí en Francia y en España, que han sido peor de lo previsto. De hecho, aquí en España encadenan ya 2 meses consecutivos al alza, por lo que cortan, ¿no?, esa racha que mantenían desde el pasado mes de octubre, ¿no?, cayendo desde los máximos por encima del 10%. Y, bueno, los inversores lo que consideran es que bueno, pues esta caída, esta subida de la inflación pues puede provocar que los bancos centrales suban los tipos de interés por más tiempo de lo previsto y por lo tanto los valores bancarios son uno de los mayores beneficiados, ¿no? Aumentan ese margen de intereses y por lo tanto sus beneficios potenciales. Pero es verdad que en otros mercados hemos visto cómo este dato ha sido interpretado obviamente como negativo, ¿no? Y sobre todo también en Estados Unidos, que siguen, ¿no?, con ese debate de qué va a hacer la FED, qué va a decir esta reunión del mes de marzo, y hoy lo que hemos tenido es la sexta caída consecutiva en el precio de las viviendas y también unos datos de confianza del consumidor mucho peores de lo esperado y quizá arrastrados por esa perspectiva, ¿no?, de que puede empeorar tanto el mercado laboral como los salarios. Por cierto, Joaquín, dentro del IBEX 35 y sobre todo hemos visto el aguante de la banca y el turismo. Han sido los dos sectores clave que han ayudado que en algunos puntos en los movimientos intradía hayamos visto un IBEX 35 que bueno, se acercaba de hecho a los 1.450 puntos. No los ha llegado a tocar, pero cerquita ha estado, como decimos, en esos movimientos intradía. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de estos dos sectores? Muy bien, ¿no? El IBEX 35 quizá es una de las razones de las cuales el IBEX, como comentábamos, acumula una subida de más del 14%. Todos los bancos están en positivo con revalorizaciones de más de doble dígito. Vienen muchos de ellos de presentar los mejores resultados en su historia y es probable que veamos cómo estos resultados siguen siendo muy buenos durante los próximos trimestres, porque al final tenemos que tener en cuenta que la subida de tipos empezó en Europa a mitad del año pasado, por lo que tuvieron todavía un semestre de tipos cero. Ahora van a tener, además de los tipos de interés ya en el 3% desde el principio de año, una hoja de ruta que parece que va a ir siguiendo los tipos de interés. Y luego el turismo, bueno, pues ya hemos visto, ¿no?, datos mixtos. Todas las compañías están en positivo. De hecho, las 4 ligadas al turismo fueron las que lideraron las subidas desde el principio de año y hemos tenido resultados de AENA. Corta 2 años de pérdidas, de hecho lo hace con unos beneficios de 901 millones y lo más importante, ¿no?, recupera el 86% del tráfico aéreo que había en 2019 y de hecho fuentes de las compañías piensan que este año se podrían ya acercar a esos niveles o incluso superarlos. También estamos vigilando los movimientos que vemos en la renta fija. Llevamos unos días observando sobre todo el desempeño del Bund alemán. Hoy tanto el 2 años como el 10 años han seguido pues con unos rendimientos que se estaban disparando, a tenor también de cuáles son los planteamientos que se están poniendo sobre la mesa respecto a los próximos movimientos que podría llevar a cabo el Banco Central Europeo, o no tan próximos, sino hacia dónde podría extender este ciclo de subida de tipos de interés, porque parece que está ganando peso la creencia de que podría irse a febrero de 2024 y llevar el tipo terminal hasta muy cerca del 4%, cuando ahora mismo tenemos, recordemos, la tasa de depósito en el 2,5%. Es decir, que todavía esto nos indicaría que tenemos una trayectoria de subida de tipos y de seguir restringiendo las condiciones económicas pues significativa, cuanto menos. Desde XTB, ¿qué perspectiva estáis manteniendo vosotros? Bueno, lo que hemos visto es que aquí los inversores sí que habían descontado, ¿no?, el final del ciclo de subida, sobre todo en Estados Unidos, de ahí que el 10 años se alejara tanto del 4%, y lo que estamos viendo ahora es cómo empiezan a recalibrar, ¿no?, como esos datos de inflación hacen pensar que puede que llegue
más allá de lo esperado. De hecho, se habla este mismo verano que podría llegar al 5,5% y de ahí que volvamos a ver ese bono en Estados Unidos muy cerquita de ese 4%, que sí que consideramos desde XTB que puede ser una muy buena oportunidad empezar a mirar ETF relacionados con bonos a 10 años o a vencimientos más largos en Estados Unidos, porque bueno, ya están a un precio muy interesante y ya hemos visto cómo se puede comportar en el caso de que los inversores vuelvan a pensar o la Fed empiece ya a determinar cuál puede ser ese techo de subida. Y aquí en Europa quizás empezamos más tarde y también el ciclo de subidas se va a extender todavía más y bueno, estamos viendo, ¿no?, el Bund alemán en máximos de los últimos 14 años y con perspectivas de que vaya subiendo. ¿Que pueden llegar al primer trimestre de 2024 ese tipo terminar en el 4%? Obviamente va a depender de los datos de inflación, pero si desde luego no hemos tenido una caída tan grande como la de Estados Unidos y empezamos ya a sufrir repuntes, pues puede que veamos a un Banco Central Europeo mucho más agresivo de lo que esperábamos. Sobre todo vamos a estar a la espera en las próximas 2 semanas del mensaje que nos traslade Christine Lagarde. Veremos hasta qué punto pues, se manifiesta algo más hawkish de lo que nos tiene acostumbrados. Joaquín Robles, desde XTB, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Y nosotros